Hoy día lo subo. Ya, déjame grabar ahora. Sarita, bienvenida a la clase de bioquímica del 9 de noviembre de 2022, su clase de periodo corto. Hay algunas tareas en el Moodle sobre cómo se formaron las fosas marianas. Hay otra tarea también que investigue en qué partes de la corteza terrestre hay más la periodita. Y también hay una tarea para que definas o investigues lo que son los límites convergentes, lo que hemos estado viendo en estas clases. Entonces, hoy continuamos revisando esto. A ver, vamos viendo el why. Igualito, del mismo why vamos sacando preguntas para el examen, ¿no? Y para la lección que serían este lunes. Sí. Ah, y el PDF también, o sea, es de los dos recursos que vamos a sacar las preguntas, ¿no? Del PDF que estamos viendo, del PDF creo que el PDF está subido. Ya más.
Ya, entonces para este examen, confirma que estás viendo la pantalla. Sí, máster. Ya. Entonces, nosotros habíamos estado revisando la estructura de la Tierra. Para este examen va a entrar el tema de la constitución de los elementos y de la tectónica de placas y los límites dorsales, los límites divergentes, convergentes, ¿no? Nosotros habíamos revisado en la última clase lo del asunto de los terremotos y de la falla de San Andrés. Sí, Entonces, máster. mira, la corteza oceánica normalmente tiene las composiciones de rocas máficas. Y esto es una mezcla de los minerales ferromagnesiano y feldespato. Y es una mezcla equilibrada. Además, hay diferencias en la composición que conducen justamente a diferencias en densidad. La razón normalmente por la que los continentes están flotando sobre los océanos se debe a que la corteza continental es menos densa que la corteza oceánica. Recuerda tú que cuando hablamos de la corteza es el fondo del océano como tal, ¿no? Es la corteza oceánica. Entonces, hay dos fuentes normalmente que trabajan con el proceso biológico, la energía solar y el calor interior de la Tierra. Entonces, normalmente la energía solar lo que hace es permitir la circulación atmosférica y la circulación oceánica con el tema de radiaciones y el flujo de calor, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el ciclo hidrológico, ¿no? Y el vapor de agua que se genera en la atmósfera normalmente es la que me ayuda a tener la presencia de lluvia y de nieve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como en el suelo estamos viendo, hay una diversa cantidad de materiales o minerales químicos. Esto se percola en el suelo. ¿Qué significa que se percola? Que va pasando, porque el suelo no es de materiales impermeables. Normalmente tiene porosidades las rocas. Las rocas tú las puedes ver como un material sólido y pensar que esta roca es impermeable. Pero si tú pudieras analizar la microestructura de las rocas, verías que tienen como unas especies de poros. Y a través de esos poros es justamente por donde va el agua y el percolado de los elementos minerales, ¿no? Entonces, el ciclo hidrológico normalmente está vinculado con dos procesos biológicos, que son la meteorización y la erosión. La meteorización justamente está referido a la desestabilización de las rocas en pequeñas partículas. Y las partículas y la materia además se disuelven justamente para llegar al flujo del agua. El flujo del agua más cercano que puede ser un río, un lago, un océano. Entonces el efecto hidrológico justamente está ligado al tema de la meteorización y el tema de erosión. Cuando se habla de erosión, no pienses que solamente el hecho de que se queda el suelo sin presencia de la capa vegetal, sino que además se produce erosión cuando, por ejemplo, las gotas de lluvia caen y van desprendiendo este material o estas partículas. Entonces, la Tierra que conserva calor interno normalmente es la responsable de los movimientos tectónicos, de los procesos tectónicos, que es lo que hemos estado viendo en la clase anterior.
porque normalmente deforman la superficie del planeta y además producen los hundimientos. Ya nosotros habíamos visto en los archivos pasados que hay la formación de los dorsales y la destrucción justamente de capas terrestres para dar lugar a la formación de elevaciones como montañas o nevados. Entonces, el calor interno normalmente tiene dos fracciones. Una fracción del 25% y otra del 75%. Y una fracción se origina a partir de la energía gravitatoria. Y la otra fracción, que es el mayor porcentaje, en cambio se produce por la desintegración de elementos radioactivos. ¿Cuáles son esos elementos radioactivos presentes en nuestra Tierra? El uranio, el torio y el potasio. Entonces, el calor interno de la Tierra normalmente se ha ido empleando. No quiero usar la palabra desintegrar, porque en realidad en la Tierra se aplican los principios de la termodinámica. Y uno de los principios es que nada se destruye y nada se pierde, todo se transforma. Entonces, lo que hace el calor interno de la Tierra es ir hacia la superficie. Y a su vez esto es radiado en el espacio. Entonces, el calor interno de la Tierra que ha migrado es lo que produce los movimientos de las placas. Ahora, la Tierra, nosotros ya habíamos analizado que tiene procesos también de convección en el núcleo externo. Y entonces en el núcleo externo está presente el campo magnético. Y esto también, la presencia del campo magnético también puede ser otra de las causas a las cuales se le atribuyen los movimientos tectónicos. El fenómeno de la convección normalmente se lo da en el manto, eso ya vamos a ver en unos pocos minutos. Y en cambio el fenómeno de la convección es responsable de la deformación de la corteza. La parte externa de la Tierra, que normalmente tiene un espesor de 100 kilómetros, normalmente tiene temperaturas que varían entre los menos 1000 grados centígrados. Y esta capa normalmente se le conoce como la litósfera, eso ya nosotros habíamos hablado. Por favor, Sarita, tienes que leer la página 16, la página 17, la 18, hasta la 19. Hasta ahí va a haber un primer grupo de preguntas. Llama. Y ahí habrá otro grupo de preguntas del material de las placas. Vamos a terminar esto. Llama. Entonces, estábamos hablando nosotros del flujo. Entonces, el flujo convectivo que se produce en la Tierra está asociado también a la temperatura. Por lo tanto, el movimiento de las placas normalmente es muy lento. Y no es un movimiento que no va más allá de milímetros. Habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos ha permitido la formación de otro tipo de superficies en la Tierra. Un ejemplo de esto fue cómo se creó el Océano Atlántico hace más de 200 millones de años. Ahora, las placas motivadas o como efecto de la convección del manto, entonces
y al momento en que se mueven, se producen unos huecos. Y estos huecos, normalmente a medida que el manto se funde, la fusión de este material fundido sube a la superficie como magma. Eso lo habíamos visto la clase anterior. Vamos a ver. Esto ya más o menos. Esto, esta, ya, nosotros habíamos conversado sobre esto de la descontinuidad de Morovici y qué es el límite, ¿no? Entre la corteza continental y el manto superior. Y aquí en esta lámina tú tienes el resumen de el movimiento de las placas, ¿no? Cuando es un borde, una falla transformante, cuando es un borde constructivo, cuando se separan las placas y cuando es un borde destructivo. Y justo al borde destructivo es al cual se está refiriendo el libro de White. Porque el borde destructivo es el que al momento en que una capa, una placa se destruye, esa parte de tierra se funde. Y ese magma es el que va llenando los huecos, ¿no? Huecos producidos por movimientos como el borde constructivo. Entonces, por ejemplo, los bordes, las dorsales, que en este caso son las cadenas montañosas, son bordes constructivos, en los que las placas se separaron y surge una nueva litósfera oceánica. Entonces, este borde constructivo normalmente es el que explica sobre la falta de sedimentos de los fondos oceánicos y además la formación del fondo oceánico como tal, a ambos lados de las dorsales. Ahí tenemos un ejemplo de borde constructivo, que es lo del Océano Atlántico, que está refiriendo el libro de White. Entonces, las dorsales centrooceánicas, como la placa, como la dorsal del Pacífico Oriental y la dorsal del Centro Atlántico, en realidad son límites de placas divergentes. De manera que a medida que la placa corteza oceánica se aleja del dorsal, esto se enfría y junto con el manto normalmente produce una litósfera que se va engrosando, ¿no? Normalmente a medida que la litósfera se enfría, se contrae y aumenta la densidad. Entonces, la litósfera normalmente puede unirse en el manto en un proceso conocido como subducción. Entonces, yo quiero mostrarte, ahí tenemos el origen y la evolución de la dorsal. Esta es la del Océano Atlántico. Entonces, hay dos procesos o dos fenómenos, el de la convección y el de la subducción. Yo creo que te había mandado a averiguar el proceso de convección. Entonces, las placas se separan. Esa es la primera figurita. Luego que las placas se separan, el magma o esa porción de la tierra se funde, se enfría
que es la tercera lámina, la tercera línea, y ese enfriamiento es el que ayuda a la formación de la parte oceánica. Entonces, los bordes destructivos normalmente son los causantes de la formación de fosas oceánicas, de los movimientos orogénicos, del vulcanismo y de los movimientos sísmicos. El libro habla de... El libro, por ejemplo, está hablando de la fosa oceánica como la fosa de Perú y de, lo de Chile, ¿no? La fosa de las Marianas. Yo te había pedido en la tarea que contestes unas preguntas sobre la formación de las fosas de las Marianas. Y justamente las cadenas de los volcanes, conocidas como los arcos, son las que ahí se encuentran las fosas. Y el vulcanismo normalmente se da como resultado de la deshidratación de la corteza oceánica. Pero esto está asociado al fenómeno de la subducción. Entonces, a todos los arcos de las islas y de las fosas, ellos son producidos o son partes de esas zonas de subducción. Normalmente las zonas de subducción son los límites de las placas convergentes. Entonces, la litósfera normalmente no solo se monta por encima del manto, sino que es parte de la convección del manto. Ya nosotros habíamos hablado de los límites transformantes. Y justamente los límites transformantes eh, normalmente se deslizan una placa junto a otra. Entonces la placa del Pacífico normalmente está deslizándose hacia el norte, junto a la placa norteamericana. Entonces las dos placas en ocasiones se juntan y, y esto es eventualmente lo que genera fricción entre ellas, ¿no? Y eso puede producir un terremoto. Entonces, ¿cuáles son los elementos más abundantes en la Tierra? En la Tierra los elementos más abundantes son el oxígeno y el hierro. También tenemos magnesio, el níquel, el calcio, el aluminio y la mayoría del hierro y el níquel son parte del núcleo. Mientras que en el resto rocoso de la Tierra, el manto y en la corteza, hay en un 44% el oxígeno, el 23% de magnesio. Esa como cejito, pestañita que ves ahí antes del número, significa aproximado. No aproximadamente. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque en realidad yo te explicaba al inicio de este curso. Es muy difícil definir composiciones exactas. Nota que ahora el 12, si más no lo recuerdo, el 12, hay una lluvia de meteoros. Hay una lluvia de meteoros en el sistema. Yo había inclusive difundido esta novedad por cuanto son materiales finos que normalmente provienen de los procesos de meteorización y quedan en la atmósfera. Claro, hay mucha gente que dice, y se siguen a una serie de rituales o de situaciones, de leyendas, no de mitos, ¿no?
Pero el problema de tener presencia de material fino particulado en nuestra atmósfera es que sí es posible que lleguen a nuestra tierra, a nuestra corteza. Y obviamente, si nos exponemos a estos materiales, nos puede generar algún tipo de problema. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Hay muchos materiales en el universo que es posible que lleguen a la corteza terrestre. Y entonces, el momento en que esto sucede, ya esta composición varía o cambia. Porque inclusive puede llegar hasta material que no lo tenemos contemplado en la tabla periódica de elementos. Y de ahí tú encuentras materiales como por ejemplo el moscovio, como por ejemplo otros elementos que se están descubriendo y que normalmente son volátiles. Entonces, por eso es que tú ves aquí en el libro esa como cejita, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el manto, por ejemplo, y en la corteza hay oxígeno, hay magnesio, hay silicio, hay aluminio y hay calcio. Entonces, la parte externa de la Tierra normalmente está constituida por compuestos llamados silicatos. Entonces, por definición química, estos silicatos, ahí tú tienes en pantalla las estructuras como tal, ¿no? Las estructuras atómicas. Entonces, los silicatos tienen formas de tetraedro de silicio. Y en un átomo de silicio está rodeado por 4 de oxígeno. Ahora, los enlaces de los oxígenos tienen la característica de ser 50% covalente y 50% iónico, y son bastante fuertes. Por otro lado, los átomos de silicio normalmente tienden a compartir electrones con cada uno de los oxígenos, que son 4. Entonces, hay posibilidades que el oxígeno forma otro enlace. Y ese nuevo enlace es más iónico. Luego de esto, tenemos que hay posibilidades también de que la unión de los tetraedros de sílice forme anillos. Eso es lo que tú ves en la figura C y en la figura B. El olivino normalmente, el olivino es el producto de la unión de estructuras o de fuentes de oxígeno. Entonces, en la figura B, tú tienes la formación de los ortosilicatos. ¿Cuáles son los ortosilicatos presentes en la Tierra? El olivino, y tienes tú también la estructura del piroxeno. El piroxeno se ha formado justamente por compartir en estas estructuras el oxígeno unidos en formas de cadena, ¿no? Entonces, los silicatos, como es el caso de las micas y de las arcillas, cada tetraedro de estos tiene hasta 3 oxígenos compartidos. Y ellos tienen la forma de lámina. Entonces, el olivino normalmente es una solución sólida entre el extremo del magnesio, la fosferita y el miembro externo de la fayalita. La fayalita que nace del hierro. Esta parte es muy importante, cómo se han formado los olivinos. Entonces hay soluciones sólidas, como por ejemplo los silicatos, en donde
tú encuentras que hay 2 átomos de magnesio o férricos en este tetraedro de silicio. Entonces, a grandes presiones en la Tierra, existe una desproporción con óxido de este óxido de hierro con el magnesio, que se le llama el magnesio fusquita, y la perovskita de magnesio. Esto se genera cuando hay presiones fuertes en la Tierra, son reacciones químicas. Entonces los átomos de silicio normalmente se forman octetraédricamente y se rodean por 6 oxígenos y 4 tetraedros de silicio. Entonces, los tetraedros de sílice normalmente se unen para formar cadenas infinitas, que es la figura 11C. Esta. Esta es la figura donde dice oxígenos puenteados y oxígenos no puenteados. Estas son las estructuras que le llama infinita. Le llama infinita porque, como tú puedes ver, hay oxígenos que no están puenteados y esos no puenteados pueden dar lugar a la unión de otros enlaces con oxígeno, los no puenteados. Por eso es que le llama estructuras infinitas. Entonces, hay minerales conocidos como los piroxenos, en los cuales en la formulación tú dejas el valor de X. Y esa X puede ser un metal con el cual se puede formar la nueva reacción, que es normalmente el calcio, el magnesio o el hierro. Entonces, 2 piroxenos, el ortopiroxeno y el cliniopiroxeno, normalmente son abundantes en el manto superior de la Tierra. Esto es lo que yo te pedí en la tarea, porque te dejé una tarea donde te decía que investigues sobre los minerales que están más presentes en las capas de la Tierra. Entonces, me refería justamente a esta parte, ¿no? Entonces, hay un grupo de piroxenos que son los de la ulstatonita y la jadeíta, que se encuentran normalmente en las rocas metamórficas. Entonces, los silicatos de cadenas dobles normalmente están puenteados por oxígeno y por tetraedros que unen estas cadenas. Entonces, esto normalmente se puede dar en las rocas ígneas y en las metamórficas. Mientras que entre los minerales de este grupo están las homblendas, la tremolita, la actinolita, la glaucofama. Y estos minerales normalmente se caracterizan por contener los hidróxidos como un componente principal. Sin embargo, estos hidróxidos pueden ser sustituidos por cloro y formar, o un ejemplo de esto, de estas formaciones son los silicatos hidratados. Entonces, hay otro grupo de minerales que son las micas, como es el caso de la biotita y la moscovita, y minerales de arcilla como la gaolinita, que forman o son uniones con un tercer oxígeno. Los anfíboles normalmente es un componente esencial de los silicatos laminares. Estos minerales normalmente se pueden formar a causa de la meteorización. Normalmente cuando los 4 oxígenos están compartidos, el resultado de estos 4 oxígenos es un armazón. Y ese armazón no es otra cosa sino los cuartos.
Los cuarzos normalmente son tetraedros de silicio, ¿no? Combinados con oxígeno. Y hay otro grupo de armazones que son los feldespatos. Las albinitas, las albitas y las anortitas. La formación de feldespatos de calcio y sodio normalmente se establecen a lo largo de estos cambios de temperatura. Entonces, estas formaciones o estas reacciones normalmente también están en función de los cambios de temperatura. Y la Tierra, en términos generales, cumple con las leyes de la termodinámica, los cambios de energía, la entropía y el fundamento como tal, ¿no? De los sistemas termodinámicos. Regresemos al de las placas de la Tierra. Ahí tienes una foto. Déjame esta. Esta te la voy a enviar inmediatamente. Hola, bien. Ya, entonces, por favor, lee hasta la página 19 del Guay. Ya, ma. Y lee la página 21, Ya. que es la perspectiva termodinámica. Espérate un momentito. Ya. Y con respecto a había esta que dice teoría base de las placas, yo te lo voy a enviar en este momento, porque si no ya después. Ay, las cosas. Ya. Este archivo que se llama teoría base de las placas, Ya. nos habíamos quedado hasta. Te había pedido que investigue el ciclo de las rocas. Ujú. Y aquí también va a salir la pregunta del examen. Y aquí encuentras tú el tema de la subducción. Está la formación de los volcanes, los terremotos. Nosotros no. Esto es lo que quería enseñar. Entonces, este es el modelo de convección. Entonces, en ese modelo de convección es como se transmite el calor. Y ese calor es el que genera el movimiento de los continentes. Entonces, en azul tiene los elementos más fríos y en amarillo los calientes. Entonces, desciende por subducción hasta el núcleo. Ese es el proceso de convección. Bueno, acá tenemos cómo se han formado los ríos, el Atlántico y el Pacífico, que es lo que hemos estado hablando. Pero todos ellos están asociados al ciclo de Wilson. Todos ellos están asociados al ciclo de Wilson. O sea, los movimientos de la Tierra son de forma cíclica, ¿no? Obviamente no es un ciclo como el del agua o como el del nitrógeno, como los ciclos bioquímicos. Es un ciclo que se da en cientos de años, miles de años.
Bien, entonces esos materiales, por favor, del Y, estudia hasta la página 21, del Y. Y de material de teoría base placa, es todo el material, más las preguntas. Voy a dejarte una tarea más, Ya, que ma. en este caso sería el, el asunto de las placas de Azores, Gibraltar, que investigue sobre los daños producidos por el terremoto y el maremoto, Ya. y lo del ciclo de Wilson. Si es que no lo he dejado, no lo recuerdo. Y el riesgo volcánico. Ya esas tareas voy a dejarte en el internet. Hay que hacerlos pronto para poderlas, ¿cómo es? Completar, ¿no? En Sí, vista ma. de que el día, mañana es jueves, ¿no? Mañana sí tenemos clase, el viernes que no tenemos. Entonces, esas tareas quedan hasta el día viernes, porque no, quedan como reemplazo a la clase del día viernes. Ya. Ya, ya está, Rita. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante, de Ok, 9 ma. a 10. Ya. Ya, Chao. ma. Chao, pues.